Sean bienvenidos a la presentación de MongoDB versus Oracle. Nuestra agenda del día de hoy va a ser una pequeña introducción a las bases de datos, una breve explicación sobre lo que es MongoDB al igual que Oracle y Mongo versus Oracle. Para empezar, ¿qué son las bases de datos? Bueno, es una colección de datos los cuales se encuentran relacionados entre sí. Estos se encuentran estructurados. Digamos que es un modelo del mundo real que nosotros queremos plantear. El conjunto de datos son estructurados, fiables y homogéneos. Todo esto es controlado por un sistema de gestión de bases de datos denominados DBMS. Todo esto es almacenado en sistemas de computadoras. Las bases de datos nos centraremos en dos: las relacionales, las cuales se componen de varias tablas denominadas relaciones. Estas a su vez van a tener columnas denominadas campos y filas denominados registros. Las relaciones entre una tabla padre y una hijo se lleva a cabo por medio de las llaves primarias y llaves foráneas. Además, se puede manipular la información utilizando un lenguaje relacional, denominado álgebra relacional o cálculo relacional. Aquí tenemos dos ejemplos: SQL, que es un lenguaje de consulta estructurado, y Oracle, que es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto relacional. Por otro lado, tenemos las no relacionales o no SQL. Aquí permite que los datos no estén estructurados o bien sean semiestructurados. Estos se pueden almacenar y manipular. La información basada en documentos se refiere a que no va a contener tablas. Y en segundo punto, los datos almacenados va a ser en documentos de tipo BSON. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el nombre de BSON está basado en el término de JSON y significa un JSON binario, para ser más veloz. También no garantiza completamente así. Este punto lo tocaremos más adelante. Como ejemplo tenemos a MongoDB, que es orientado a documentos, y Cassandra, que es basado en el modelo de almacenamiento de clave-valor. Las estrategias para almacenamiento no relacional. En el punto número 1 tenemos valor clave, que son diccionarios distribuidos conceptualmente, los cuales no tienen un esquema predefinido. Aquí la clave puede ser sintética o se puede autogenerar, y el valor puede ser de tipo string, JSON, entre otros. En el punto 2 tenemos los documentos. Como su nombre lo dice, es basado en la documentación. Estos son flexibles con el tipo de contenido porque no tienen un esquema predefinido. En el punto número 3 tenemos de tipo columna. Los datos se almacenan en celdas agrupadas en columnas, y las columnas se agrupan en familias de columnas. Y por último tenemos de tipo grafo. Aquí se admiten los datos complejos que se realizan en un tiempo relativamente menor a comparación de otras bases de datos que utilizan estas estrategias. El propósito general de MongoDB es servir como sistema de base de datos para enormes aplicaciones, en los que superan las bases de datos relacionales. Cabe mencionar que este es de código abierto, se utiliza el lenguaje JavaScript y es orientado a la flexibilidad, potencia, velocidad y facilidad de uso. Los puntos importantes a resaltar es que los datos se almacenan usando colecciones, las colecciones no tienen restricciones respecto a los datos almacenados en ellos, las colecciones no tienen una estructura fija y los campos pueden tener diferentes tipos de datos. Las ventajas es que es bastante rápido cuando se ejecutan las operaciones, la escalabilidad y su carácter descentralizado hacen que soporte estructuras distribuidas y no se requieren recursos potentes. Las desventajas es que no posee una interfaz gráfica y se debe usar la consola para generar nuestros resultados. Por otra parte tenemos a Database Oracle, el cual es una herramienta clave-valor para gestionar bases de datos. El lenguaje que ocupa es PL/SQL, que es un lenguaje procedural y es un lenguaje de consulta estructurado. Los puntos importantes a resaltar es que los datos se almacenan en tablas con estructura, se pueden definir relaciones entre tablas de la misma base de datos y puede haber restricciones declaradas en las columnas de una tabla a través de la llave única, extranjera o nula. Las ventajas es que puede ejecutarse en todas las plataformas desde una PC o un supercomputador. Además, permite el uso de particiones para mejorar la eficiencia, la replicación e incluso algunas versiones llegan a admitir la administración de las bases de datos distribuidas. Y las desventajas es que es de licencia, entonces se debe de pagar por ello. Tiene un elevado coste de la información y además es complejo de instalar. Las diferencias entre Mongo y Oracle. Bueno, Mongo acepta datos más grandes, su máximo es de 16 MB, mientras que el tamaño máximo de Oracle es de 4 KB. Mongo ofrece consistencia, durabilidad y atomicidad, que son las siglas de ACID, pero lo que no ofrece es el aislamiento. Y Oracle ofrece aislamiento, transacciones, integridad referencial y control de revisiones. MongoDB no tiene restricciones con respecto a los datos de las colecciones, y en Oracle debemos de tener cuidado de no violar las restricciones.
Ambas usan actualizaciones de entrada condicionales, claves compuestas, caracteres únicos y búsqueda de texto complejo. También son escalables horizontalmente y dan soporte para la replicación de datos. También son bases de datos activas y multiusuario. Funciones. Oracle realiza las funciones de seleccionar, insertar, actualizar y borrar, mientras que Mongo agrega, actualiza y elimina. Respecto al tiempo. Bueno, Oracle al momento de insertar funciona muy bien con poca cantidad de datos, pero ya cuando se le agregan más datos llega a tardar, mientras que Mongo es eficiente al insertar una gran cantidad de datos. En el momento de la actualización, Oracle tarda dependiendo del número de registros que se vayan a actualizar, y Mongo es similar el tiempo para 10, 100 o 1.000.000 de registros. Al momento de eliminar, pues en Oracle aumenta con el número de registros que se van a eliminar, mientras que Mongo pues el tiempo es constante. Conclusiones. Si lo que te interesa a ti es que es una relación entre tablas y entre las colecciones, bueno, entonces Oracle va a ser una buena opción para ti, ya que no se preocupa por la rapidez. También puede almacenar los datos, puede unir tablas y realizar consultas complejas a través del álgebra relacional. Además tiene relaciones entre tablas de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Y no puede copiar la base de datos tan fácilmente como Mongo. Esto puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de cómo lo veamos. Y si lo que a ti te interesa es que tu sistema sea flexible y rápido, pues tu mejor opción va a ser Mongo, ya que también puedes almacenar datos complejos en un campo, como objetos, matrices o referencia a un campo. También es flexible durante el proceso de desarrollo, es fácil de implementar y de copiar las bases de datos de un servidor a otro usando su herramienta de exportar e importar. Y su función MapReduce se usa para agregar resultados para informes, además de que es rápido y flexible y es gratis. Estas son las referencias que tuvimos y eso sería todo. Muchas gracias.